Hola amigos, con el gusto de saludarlos, dándoles la bienvenida a una edición más de Renacimiento Mexicano. Y bueno, antes de arrancar, para mí es muy importante preguntarles cuáles son las temáticas que a ustedes más les gusta que hablemos en este programa. Así que se los voy a dejar ahorita en un sondeo y quedo atento para pues poder estar enfocando las baterías programa con programa en un ejercicio dialéctico, es decir, de ir y venir, de tesis, antítesis, síntesis, con ustedes y con un servidor. Así que se los dejo aquí con los siguientes 7 puntos. Estoy poniendo 7 puntos a consideración de todos los que aquí hemos venido abordando y que ustedes me dirán cuál les gusta más. Así que les pregunto, ¿de qué tema quieren que hablemos en Renacimiento Mexicano? 1, turismo. 2, cultura. 3, naturaleza. 4, política. 5, espiritualidad y filosofía. 6, historia. 7, literatura. Quedo atento de sus respuestas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de 3 temas que se intersectan de estos 7 que les mencioné, que tienen que ver con historia, principalmente hablarles de historia. Segundo, hablarles de literatura, por supuesto, porque esta historia o estas historias que les voy a platicar pues lo sé gracias a un gran novelista histórico. Y que ahorita les platico quién es. Y que nos habla, por supuesto, de política y que lo podemos trasladar a esta época contemporánea. Muy bien, se trata de la historia de 2, o más bien dicho, 3 reinas, 3 mujeres muy importantes en su época, en su contexto, en lo que representó esos momentos para la humanidad. Y que están basadas en las novelas históricas de un gran escritor que es Stephen Zweig. Ellas son María Estuardo y María Antonieta. Son 2 novelas así espléndidas. En la de María Estuardo se menciona, por supuesto, a la reina Elizabeth. Y en el caso son 2 novelones, sí, gruesos, de que hay que dedicarle tiempo. Si no tuvieran el tiempo para leerlas, se las recomiendo en su versión de audiolibro también. Lo pueden encontrar en Storytel. Están muy bien narrados ambas. Y en estas novelas bueno, Stephen Zweig, que quien le conoce, pues bueno, sabe lo puntual que es como historiador. Inclusive tiene una novela, la de Américo Vespucio, que se va cita por cita de dónde sacaron la carta y después de por qué, todo. O sea, hace historia sobre la historia de cómo se llegó a la historia, ¿no? A ese nivel de maravilla es Stephen Zweig como historiador, pero tiene otro don y otro talento, y es que escribe maravilloso y recrea en novelas históricas, ¿no? Estas 2 son 2 grandes, pero tiene la de Fouché, la de Magallanes, la de Américo Vespucio, la de Balzac, en fin, es alguien que ha aportado muchísimo. Eh, y bajo ese rigor histórico y esa capacidad maravillosa de narrar las cosas, nos cuenta, primero, me voy a la historia de María Estuardo, que digamos, si la viéramos en tiempos, pues es muy anterior que María Antonieta, casi 300 años, ¿no? Sí, 300 años antes de María Antonieta. María Estuardo, hija de Jacobo
Jacobo V era rey de Escocia, y que por derecho real María Estuardo era nieta de Enrique VII, padre de Enrique VIII y a su vez padre de la reina Elizabeth, de la más tarde reina Elizabeth. Así que María Estuardo también tenía, además de ser heredera directa del reino de Escocia, era heredera indirecta del reino de Inglaterra. Imagínense de entrada eh, nacer así, ¿no? Ella a los 5 días de nacida muere su padre. Entonces, imaginen ella sin saber qué era Escocia, sin saber qué eran los reyes, las reinas, las responsabilidades. Ella ya era reina bajo el custodio de su madre y la Cámara de Lores. Ella ya era reina de Escocia. Va creciendo y a los 5 años, Enrique VIII, que sabía pues de pues, lo complicado que era tener a una descendiente allá en Escocia, en un reino siempre, ¿no? Complicado, y que en ese entonces los reinos se configuraban en torno a alianzas políticas que se hacían a partir de las alianzas conyugales, de los matrimonios. Entonces, Enrique VIII, no sé si le suene su nombre, pero hay una serie muy buena que está ahí, creo que todavía es fácil de encontrar en las plataformas, la de los Tudor. Allí se cuenta la historia de este rey. Enrique VIII es quien lleva perdón, digamos, la iglesia anglicana se crea a partir de Enrique VIII y sus caprichos conyugales. Él con su primera esposa, que venía de un pacto con los reyes de España para reunirlo en un momento en el que todos los reyes eran pues leales y estaban ligados a Roma y a la Roma a la Roma del Vaticano a partir del dogma católico. Entonces, en ese momento empezaban a surgir el protestantismo en Alemania, y empezaban a surgir ya movimientos que empezaban a ser así de revolucionarios. Entonces, Enrique VIII se enamora de Ana Bolena. Ana Bolena con María, su esposa, digamos, de la descendencia de los reyes de España, digamos, de esa alianza, pues acaba rompiendo con ellos, acaba rompiendo con España, acaba rompiendo con el Vaticano, y finalmente se casa con Ana Bolena y tienen una hija que es Elizabeth. A esta mujer, tiempo después, la ejecuta, la manda a matar, le cortan la cabeza con hacha. Entonces ponían las cabezas sobre troncos especiales, pues, más o menos tallados, y sobre eso el verdugo cortaba la cabeza. Y pues pasa a ser una bastarda Elizabeth, y se casa con una tercera esposa. Con esa tercera esposa tiene un hijo varón, y a ese hijo varón Enrique VIII le ofrece a los custodios de la reina de Escocia a su hijo en matrimonio. A los 5 años tenía Ana Bolena, y también un pequeño infante, el hijo de Enrique VIII, que murió muy poquito tiempo después, siendo un niño, eh, y que en ese momento, pues la madre de María Estuardo se niega rotundamente
a ese matrimonio. ¿Por qué? Pues amor de madre, se puede entender. Si el suegro estaba dispuesto a matar a las esposas, se las mandaba ahí a cortar cabeza, etcétera, ¿no? Y creaba, ¿no? Además la madre de María Estuardo era católica, era muy católica y era leal a la iglesia católica. Se niega rotundamente a ese matrimonio en una iglesia con la que ella no creía y que además, pues, el suegro, pues, era matón de las propias esposas. Decía, pues, ¿qué le espera a mi hija? ¿No? Entonces, lo que finalmente decide hacer Enrique VIII como respuesta a eso fue la guerra. Entonces, ustedes imagínense, esta niña a los 5 años, sin saber qué era la guerra, sin saber qué era la espada, sin saber qué era el derramamiento de sangre, se corría sangre con la espada, a partir de la espada, en su nombre. Tiempo después, la reina de Francia, los reyes de Francia observan esto y dicen, pues ahí tenemos un gran aliado, pues pegadito a Inglaterra, y entonces ofrecen la mano de su hijo a María Estuardo para que Francia y Escocia hicieran una alianza. Y así llega María Estuardo a Francia. En Francia rápidamente muere el rey y el jovencito, su esposo, pasa a ser rey de Francia inmediatamente. Entonces, imagínense, María Estuardo llegó a ser reina de Escocia, reina de Francia, al mismo tiempo. No sé cuántos reyes conozcan ustedes, pero dos, de dos reinos. Pues no, se dice fácil, ¿verdad? Pero tenía estos dos reinos. Y ya ella siendo una joven, ya en sus 17, 18 años, este, pues estaba como reina de estos dos reinos. Y ahí, ¡pum! Ya, ahí va pasando. Por supuesto, los que podían entrar al trono en lugar de ella, pues ya empezaban a no quererla, entre ellos Catalina de Medici, en fin, pero ahí pues estaba principalmente atendiendo el reino de Francia, ¿no? Porque pues estaba con su esposo, mientras los lores y su madre de alguna manera pues seguían allá en Escocia viendo los asuntos de los escoceses. Al poco tiempo muere su esposo, el rey, y se tiene que regresar a Escocia. Ahí Catalina de Medici pues ya no la quería. Dato importantísimo. Mientras es reina de Francia, se da todo este asunto en Inglaterra, en el que está, después de la muerte de Enrique VIII, quien queda como reina es la hija mayor de Enrique VIII, que fue conocida como la Reina Roja, porque fue Enrique VIII se la pasó tratando de tener 7 matrimonios, tratando de tener hijos varones. El único que tuvo se le murió muy pronto, muy joven, siendo niño, y al final, por las que podían acceder al trono, pues eran puras mujeres, ¿no? Toda esta fue una época, cuando dicen que en la historia que no han habido mujeres, que siempre son los hombres, esta fue una época de mujeres, pues se los estoy platicando, ¿no? Entonces, eh, la, la, eh, la reina de allí de Inglaterra, María, ella, la reina roja, empezó a perseguir a todos aquellos que se habían convertido a la religión que había inventado el padre y los mataba, los perseguía, pero con toda la injundia.
y mandó a encerrar a Elizabeth con pena de muerte, para que, pues, en ella, o sea, todo lo que, en ella vivía esa religión todavía. Entonces, ella le estaba persigue y persigue, y en el inter, una epidemia de las que daban en la época, ¡pum!, se muere la reina, y ¡pum!, de salir del calabozo, a punto de ser ejecutada, Elizabeth pasa a ser reina. Y en ese momento, pues que reconocieran a Elizabeth como reina las otras naciones, pues era muy importante para que Elizabeth pudiera gobernar. Varios países se negaron a reconocerla, y entre ellos, eh, María Estuardo, joven, arrogante en ese momento, reina de los reinos, pone en duda su derecho real de ascender de Elizabeth. Elizabeth eso nunca se lo perdonó, nunca se lo perdonó. Entonces, decía, ¿cómo? O sea, imagínense, ¿no? Entonces, estaba toda ahí ese, bueno, después de que muere el rey en Francia, se regresa a Escocia, y entonces pues tiene que empezar a poner ya orden allí en Escocia. Empieza a cartearse con Elizabeth, empieza ya a llevar la fiesta en paz allí con ella, empieza a tener más o menos un gobierno que lo empieza a estabilizar, un país que constantemente se metía en no tenían los modales de los franceses o las costumbres, la cultura, sino que acá pues tenían otras formas mucho eh, más toscas, por así decirlo, de ser un país que constantemente estaba en revueltas, que constantemente sus lores se daban con todos unos con otros, ¿no? Y pues tan pegado y tan cerca a Inglaterra. Entonces, en ese momento, eh, pues María Estuardo ya empieza a gobernar, pero pues ya empiezan a decir que necesitaba el rey, lo mismo que le pasaba a Elizabeth, ¿no? O sea, a fuerza querían que se concentraran allí con algún rey, y Elizabeth se adelanta y le propone a María Estuardo un matrimonio de uno de los lores. Este lord era una persona con la que esta Elizabeth tenía amoríos, entonces quería tenerlo muy cerca, y Elizabeth no se casaba con él porque pues ella lo consideraba que era de un menor rango, aunque lo amaba. No se casaba con él porque lo consideraba, insisto, que era menor rango, y pues ella era reina, y entonces pues no. Y además, pues tenía todo este problema de que ella sí estaba manteniendo la iglesia anglicana. Entonces, pues le propone a este lord, y María Estuardo, para ya quitarse la presión, se casa con un chavo que él hacía a ella reír, y que pues más o menos tenía también ahí sangre real, y que pues finalmente ella decidía con quién se casaba. Bueno, se casa con este cuate, y al poco tiempo empiezan problemas. Bueno, no es cierto. Primero tienen un hijo, Jacobo VI. Él era rey, ella era la reina, ella era ahí la que traía la batuta, y tienen a su hijo Jacobo VI, ¿no? En ese momento se dice que cuando se enteró Elizabeth de que María Estuardo había tenido un hijo, que gritó, pero como bárbaro, ¿no? O sea, había una gran rivalidad, una gran envidia, porque además de que podía aspirar a ser reina de Inglaterra por sangre real, acuérdense que en ese entonces hay que desconectarnos lo que ahora sabemos, ¿no? Y cómo vemos el poder y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Sino que en ese momento, pues podía aspirar por sangre a ser reina de Inglaterra. Pues le tenía ese coraje, ese envidia. Ya había sido reina de Francia, la reina de Escocia, y además, pues ahora tenía lo que ella no había podido, familia, ya tenía hijos, y entonces dicen que nunca se le había oído a Elizabeth
romper así con un grito de coraje tan fuerte como cuando se entera del nacimiento del hijo de Jacobo VI, el hijo de María Estuardo. Entonces, para no hacerles demasiado largo el cuento, en ese momento, María Estuardo empieza a venir de menos en su relación con el marido. Y en ese venir a menos su relación, el marido, imagínense nada más, boicotea y complotea para asesinar a la persona que ahora era el que entretenía más a María Estuardo, que le hacía cantos y que ya ven que en la corte siempre había, ¿no?, expresiones artísticas, entonces el que cantaba y todo eso se sentía celoso de él, el rey, y entre los otros lores, entonces orquestan matar al cuate este y tienen secuestrada durante un tiempo a María Estuardo. María Estuardo nunca le perdona eso a Hurley, y en ese momento pues se acaba alejando de él, lo manda a incrustar ahí fuera, lo tiene ahí arrumbado, no quiere saber de él ni en pintura, ya pues la gente bueno, pues, sí, ahí está el rey, pero pues ahí encerrado en un castillo y se acabó, ¿no? Y en ese momento se empieza a enamorar de eh, una persona que era su jefe del ejército. Empezaban a viajar y todo eso y se acaban enamorando. Y por primera vez ella se enamora loca y perdidamente. Pues uno era muy jovencito, el primer rey con el que estuvo en Francia, pues, muy jovencito, y además ellos, bueno, ahí los habían forzado a casarse. El segundo, pues entre las presiones, etcétera, pero en este caso, pues sí se enamora fuera del matrimonio, obviamente, de esta persona, un tipo además, pues el que tomaba las armas y un tipo así muy, muy loco, que para no hacerles el cuento largo acaba matando al rey. Y pues esto genera una gran revuelta dentro de su país, porque pues todo apuntaba y se crea ahí una especie de dictadura, ya ella, ¿no? O sea, de ser reina que tomaba todas las decisiones, ya estaba al servicio de él, ¿no? Imagínense, o sea, pero al servicio de que ella le puso a la persona, al rey, a Jorge, lo puso en el lugar que él le había pedido para que llegaran y ahí lo volaran. Entonces, en ese momento, pues ella se entrega por completo a lo que él quisiera hacer. Y eso la lleva pues a que se le venga ahí una revuelta entre los lores que no podían soportar eso, y finalmente la acaban expulsando, ¿no? Pierde el reino, al otro tipo lo acaban también expulsando, y se va a refugiar con María Estuardo, con esta Elizabeth. Y Elizabeth en ese momento, pues la declara culpable, pues ahí ¿no?, y la acaba declarando culpable del magnicidio del rey de Escocia, y en ese momento, pues en Escocia se queda ahí todo un lío, quienes querían ahí pelearse el poder, y al que le tocaba, el jovencito Jacobo VI, el hijo de María Estuardo, pues acabó por traicionar a su madre porque la consideró siempre la asesina de su padre, y acabó ella pues, durante años metida en la cárcel con esta Elizabeth, y en ese momento, cuando ya estaban ahí en el que iban a hacer Elizabeth le promete a Jacobo VI que si que ella le reconocería a Jacobo VI su derecho a ascensión del trono de Inglaterra, siempre y cuando pues no hubiera problemas si ejecutaban a su madre. Imagínense nada más. Y al final, pues sí pasó, como empezaron a haber revueltas por todos lados, porque querían que Elizabeth
pues cayera del trono porque era la que seguía aferrada a la iglesia anglicana y los españoles, los franceses, Roma, estaban ahí sobres, ¿no? Y la única forma que tenían para quitarla, pues era que subiera María Estuardo, que era la que tenía ahí el derecho al trono, y finalmente María Estuardo empiezan a forzarla y a hacerla quedar como que ella estaba comploteando para que se matara Elizabeth, y por esa razón sentencian culpable a María Estuardo y pues acabó, ¿no? Con la horca, con la hacha encima, una orden pues naturalmente avalada, promovida por Elizabeth. Y lo que es la historia, ¿verdad? Adivinen qué pasó después, en una época, ya no había, se apagaron todas las rebeliones que querían acabar con la iglesia anglicana, en una época pues en la que ya Elizabeth pues ya no tenía esa sombra ahí atrás, a Jacobo VI lo tuvo ahí haciéndose viejito, esperando que algún día pudiera acceder al trono, y finalmente lo que son las cosas. Murió primero Elizabeth, y cuando muere Elizabeth, el hijo de María Estuardo se convirtió en el rey de Inglaterra. Así las cosas, caprichosa la historia, pero que ahí hay mucho aprendizaje de una era de mujeres, qué aciertos, qué errores, cómo se confrontaban entre ellas, qué valores habían mejores, peores o simplemente dados a su tiempo y a su circunstancia. Para hablarles de la siguiente, yo creo que se lo voy a ocupar a otro programa, porque la siguiente es una hermana en destino de María Estuardo. Me refiero a María Antonieta, pero de ella hablaremos el próximo programa. Así que, o en un próximo programa. Así que, por lo pronto los dejo con mi queridísima Colibrí y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta la próxima. Abrazo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos muy felices porque estamos en Cuetzalan, un pueblo mágico lleno de espiritualidad, misticismo, de raíces profundas, de naturaleza, de agua, de alimentos súper ricos y deliciosos y de mucha medicina tradicional. Si estás en un momento de la vida que necesitas conectar contigo, con la naturaleza, con tu esencia, definitivamente tienes que venir aquí. Aquí lo vas a encontrar. Así que visita Cuetzalan y conecta con tu ser profundo y trascendental. Te saluda Kenti, salud, luz y armonía.